sucesivamente, 95. Pues 60 y tantas de esas familias de lenguas se encuentran en este continente. ¿Qué pasó en los otros? ¿O qué no pasó aquí para que esta diversidad hoy documentada se pueda explicar? Otro parámetro: la distribución de las lenguas por país. La mitad, unas 3.500 lenguas de las aproximadamente 7.000 vivas, ¿no? Unas 3.500 se hablan en estos 8 países, México entre ellos, por cierto. Sí, México es uno de los estados modernos dentro de cuyas fronteras se ubican de las más altas diversidades lingüísticas hoy en día en el mundo. Ahí estamos. Pero amigos, estos parámetros son de las revistas del consultorio del dentista, son de los récord Guinness, así como las estamos viendo, sí. El chino es la lengua. No hay un chino. Hay muchas lenguas chinas. Por comodidad de los récord Guinness y de ese tipo de información, Wikipedia y anexas, pues se manejan datos de una superficialidad o desde cierta superficialidad que no ayudan a la atención gubernamental o la mejor participación antropológica para generar mejores conocimientos que orienten a las instituciones públicas a trabajar con esas poblaciones. Entonces, con esas reflexiones detrás, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas dijo: vamos a formar nuestro catálogo con un enfoque alternativo, dando una forma alternativa de concebir, categorizar y hacer referencia a la diversidad lingüística originaria de México. Hay quien se acercó al INALI para decirle: oye INALI, pues la tienes muy fácil, hacer un catálogo, pues copia nada más las lenguas que salen en el censo y ese es tu catálogo. No hombre, no te compliques, cómprale al INI o CNI, ya que estaba en aquel entonces transformándose esa institución, las monografías que ha sacado y ya, ahí están tus lenguas, ¿verdad? Chichimeco, Seri, Purépecha, esas son ya. Pues en una hojita que saques, ya, ahí está tu catálogo. El INALI procedió de otra manera, considerando que esa forma alternativa la definía la Ley de Derechos, las propias atribuciones del instituto y cuál es el eje conceptual duro: la mejora de la atención pública dirigida a la población hablante de lenguas indígenas. Y con las categorías existentes hasta ese momento no era posible garantizar justamente este eje conceptual. Entonces, ¿qué aporta o qué diferencias presenta este catálogo respecto a lo que se había hecho antes? Ya están los antecedentes académicos de Otón de Mendizábal, de Swadesh, de Manrique, de Campbell. Por un lado, la diferencia, como están leyendo, entre el catálogo y el uso común, la experiencia anterior, es en estos 4 parámetros. Las unidades lingüísticas empleadas en el uso común y en el catálogo difieren. La relación genealógica entre las unidades empleadas en el catálogo
es un componente que en el uso común no se maneja. La nomenclatura de las unidades empleadas en el catálogo es innovadora en cierto sentido, y se hace un deslinde en el catálogo entre la relación entre pueblos y lenguas diferente al que se maneja en el uso común. Vamos a ver esquemáticamente cada una de estas 4 consideraciones, estas bases de la diferencia entre el uso común y la propuesta del catálogo. Bien, en el uso común se usan lenguas y en el catálogo se usan 3 diferentes unidades lingüísticas: las variantes, derivadas de las agrupaciones, y estas relacionadas por familias lingüísticas. En el uso común, por cierto, en el mejor de los casos, aquí viene la parte formativa de esta exposición, para quien corresponda, hablamos de lenguas, si no es que de dialectos. Ese es un termómetro. El día que esta población, hablando de procesos, el día que México, el día que la población mexicana en general deje de llamarle dialectos a las lenguas indígenas, vamos a amanecer con otro sol, punto. Va a ser otro México, entre otras cantidad de cosas que hay que arreglar, ¿verdad? Pero respecto de la apreciación, la valoración, la concepción y la expresión para referir a las lenguas indígenas, mientras siga siendo, esos son dialectos y las lenguas son el inglés, el alemán, las cosas van a seguir, iba a decir una mala palabra, ustedes denle continuidad a mi pensamiento. De manera que cerramos este asunto de el uso despectivo del término dialecto. Tiene un uso neutral la palabra dialecto, por supuesto, es un término de las ciencias del lenguaje y se refiere a las diferencias en el vocabulario, en la prosodia, en los sistemas fonológicos, en la sintaxis, ¿sí?, de formas de hablar la misma lengua. Nosotros no necesitamos ser lingüistas para reconocer el dialecto que se habla, el dialecto español que se habla en otros países o en otras regiones de México o en la península, en España, donde no hay una sola forma, por cierto. El centro contrasta con el sur, Andalucía, etcétera. Aquí mismo el español se habla de diferentes maneras. Esas maneras técnicamente son dialectos del español. Yo hablo pues un dialecto del español diferente al que se habla en Costa Rica, y el de Costa Rica a su vez es diferente al de Chile, ¿no? Hay anécdotas con palabras que no se usan aquí, sí se usan allá, y que si la cajeta, y que si la papaya, y que si... Sí, ahí está el anecdotario. Técnicamente esas diferencias, que si los de Chihuahua y la leche y la hache, esas son formas dialectales, son los dialectos del español, y dialectos los tiene el inglés, el árabe, todas las lenguas, sobre todo estas de grandes espacios geográficos, de grandes contrastes sociales, etcétera, tienen variantes que en lo general se conocen como técnicamente dialectos. Pero de que usemos esa palabra para referirnos a las lenguas indígenas, esa es una situación muy diferente. Y bueno, como científicos sociales, pues todavía nos encontramos con algunos colegas que, para pena de la especialidad y del gremio, pues usan la palabra dialecto para referirse a las lenguas indígenas. No es posible. Bueno, para eso estamos aquí, para muchos de estos asuntos, además de no llamarle Canadá a Sonora, ¿verdad? En fin. Sigo con la exposición, de manera que en el uso común, pues evidentemente esta palabra lengua o lenguas
no reconoce una diversidad lingüística interna a la unidad. Incluso pues cuando decimos nosotros, voy a aprender a hablar chino, muy posiblemente pues sea el mandarín, ¿verdad? Pero, repito, hay todo un conjunto de lenguas chinas, en fin. La simplicidad y la ignorancia de muchas cosas, el alemán, el italiano, no son la unidad lingüística que creemos ser. Hay un italiano, digamos, oficial, estándar, académico, que en muchas ocasiones ha borrado las diferencias locales de los italianos. Y si ustedes tienen amigos italianos, consúltenles de ellos o de sus padres o de sus abuelos, el que si se entendían con italianos de regiones, Sicilia, Roma, Nápoles, Milán, Palermo, Alemania igual, hay un alemán, pero hay alemanes, hay hablas alemanas, hay dialectos del alemán o formas de hablar el alemán tan diferenciadas. Un colega de nosotros, ¿verdad? Sus abuelos hablaban un alemán que él no entendía y su papá tenía que estar de intérprete con sus abuelos, tan alemanes él, el padre y nuestro amigo, nuestro colega, Michael Knapp. Bueno. De manera que a la hora que decimos lengua, pues no hay una idea de la diversidad interna a esa unidad, sea el español, nunca pensamos en, fulano está aprendiendo español, ¿no? Como cuando a mí me tocó conocer a un finlandés que aprendió a hablar español en Cuba, en la calle, como músico callejero, y pues su español, no que no lo entendiera, pero no era el español que aprendió el francés allá en las clases de la Sorbona, en fin, esa diferencia, que en términos de las poblaciones minorizadas es muy importante reconocer, para no imponer variantes o formas que no corresponden a la totalidad de la población, no está en lengua y sí está, por supuesto, en los 3 términos que propone el catálogo, como tampoco está considerada este término de uso común, criterios de genealogía o sociolingüística, que sí los tiene las variantes, las agrupaciones y las familias del catálogo. Bueno, la relación genealógica entre las unidades lingüísticas. En el uso común, en función de que empleamos solamente lengua, pues no tenemos a la mente, ¿verdad?, el que haya relaciones genealógicas entre estas unidades. El catálogo sí las propone, sí las hace explícitas, sí las reconoce y las explicita en una relación jerárquica de mayor a menor grado de inclusión, en el orden de familias, agrupaciones y variantes. Alguien decía hace rato, no, pues si estas preguntas de la geografía se nos hacen de las lenguas, bueno, lo dijo con otras palabras, pero nos iría, sí, nosotros podemos agarrar al primero que va aquí junto al metro, decirle, oiga, amigo, tengo TLC, a ver, dígame 5 lenguas indígenas de México. Posiblemente diga náhuatl, maya, de repente se oyen ahí los huicholes, como que las minas y el huichol, tarahumara, ¿qué? Mixteco, zapoteco, bueno, ya, 5, muy bien. ¿Qué relación tienen esas lenguas? Sí, relación, hable usted de alguna relación que, bueno, pues como que todas vienen de los olmecas, ¿no? De allá de Teotihuacán. Así estamos. Y le podemos Canadá al estado de Sonora. Así estamos. Y el catálogo, entonces, sí propone hacer explícito el que hay una relación jerárquica entre estas unidades, lo que no hay, pues, cuando hay un solo término en el uso común.
La nomenclatura de esas unidades, bueno, pues si es nada más una unidad, la de las lenguas, pues ya, ¿verdad? Es una, pues ya, no hay en el uso común más que pues una forma de nombrarle a la lengua en general con la manera con que se le llama de manera externa a los respectivos pueblos indígenas, pues el mixteco, el zapoteco, el mije. Y el catálogo propone usar las autodenominaciones para las variantes lingüísticas y nombres técnicos para, bueno, ciertos nombres para las agrupaciones y las familias. Es decir, una nomenclatura específica para cada uno de los 3 niveles de reconocimiento lingüístico, muy diferente al uso común. Y finalmente, la cuarta base de la diferencia entre el uso común y la propuesta del catálogo es que para el uso común nosotros relacionamos una lengua con un pueblo indígena. En Alemania pues se habla alemán, ¿verdad? En Francia pues se habla el francés, en España pues se habla el español, en México pues también se habla. Esa asociación uno a uno, el catálogo dice aguas. Rompamos con los récords Guinness y el nivel de literatura del consultorio del dentista. No tengo nada contra ningún dentista, ¿verdad? Pero vamos. O bueno, las revistas estas del camión, del ETN. Bueno. Y entonces, lo que el catálogo propone es que hay una relación, sí, entre una agrupación lingüística y un pueblo indígena, que no es lo mismo que relacionar una lengua con un pueblo. Y vamos hacia los ejemplos. Bien, estas categorías de familia, agrupación y variantes lingüísticas posiblemente no sean del todo ajenas a ustedes, sobre todo esta, que se refiere a aquellas lenguas cuyas semejanzas se explican en razón precisamente de su origen histórico, su origen compartido, y damos como ejemplo, en el caso de América, la familia lingüística Yutonagua, que por cierto recibe el nombre de las lenguas más al norte, las Yute, precisamente Yutas, entre Idaho y el estado de Utah precisamente, y el náhuatl, que son las lenguas más habladas hacia el sur, todavía con algunos vestigios en Centroamérica. En el caso de México, también esta familia de lenguas tiene una gran cobertura desde la frontera de Arizona con Sonora y prácticamente la de Tabasco con Guatemala, como ven hacia el sur. Bien, de las categorías desarrolladas en el catálogo está la de la agrupación lingüística, que conjunta las formas de hablar que por su estructura y además por su identidad étnica compartida tienen esta unidad asociable con los pueblos indígenas, y como vemos aquí, con el nombre mixteco como ejemplo, es el nombre de una agrupación correspondiente al pueblo mixteco, que no es una lengua sino un conjunto de variantes. También como ejemplo de agrupación ponemos al pueblo indígena náhuatl, su agrupación lingüística, que es una agrupación. Tengan en mente este mapa. Desde el punto de vista cartográfico, esto fue lo que captó con estos 22 mapas la geografía de la agrupación lingüística náhuatl, el INALI. Y la variante es la forma que tiene las diferencias estructurales o de vocabulario, y que tiene también identidad sociolingüística manifiesta
afín o contrastante según el caso con otras formas que pertenecen a la misma agrupación. Como ejemplo, aquí está la distribución de las 4 macrozonas de las 30 variantes de la agrupación lingüística náhuatl. Repito, son las 4 macrozonas, únicamente diferenciada en algún sentido internamente la del occidente. Y esto significa, en pocas palabras, que por los conocimientos que tenemos del pueblo y la lengua náhuatl, no hay una unidad lingüística, hay 30 variantes que requieren de un trabajo ya sea particular, como veíamos en el caso de Otomí, o algunas de las cuales algún trabajo de unificación, y eso está en proceso. Este conocimiento de las variantes del náhuatl, como decía, resulta pues de investigaciones que se han hecho a lo largo de años, por ejemplo, con el náhuatl de Santa Catarina, Morelos, de Texcoco, de la Sierra Norte, de Pajapan. Ojo, aquí sí está bien usado dialecto, o sea, una variante dialectal náhuatl del Golfo, Pajapan. Bien, esta es la alarma antisismos, pero parece que no tenemos el caso. Se ven muy firmes los pendientes de los proyectores. No. Bien, podemos continuar.